Orando se aprende a orar. A veces queremos cursos prácticos de oración y esto y lo otro, pero si no nos ponemos a orar, nunca vamos a aprender a orar, ni le vamos a hallar gusto a la oración. Orando se aprende a orar. Y ayer nos enseñaba el Señor cómo debe inspirarse o cómo debe ser nuestra oración cristiana, nuestra oración dirigida a Dios, la oración del Padre Nuestro, que es un modelo de oración, que es síntesis del Evangelio, que es teología, que es oración de vida cristiana y que debemos tenerla muy en cuenta. No para repetirla como loritos y loritas, sino como cristianos, creyentes, porque cada palabra tiene un profundo sentido y significado. Y esta semana como que es la semana de las súplicas esenciales y fundamentales. El domingo la súplica de los apóstoles: aumentanos la fe. Ayer los discípulos le decían al Señor: enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús les enseñó la oración del Padre Nuestro, que conocemos, que también es oración litúrgica. Hoy Jesús nos enseña la importancia, la insistencia en la oración, la perseverancia. Hay actitudes que podemos tener, vivir en cuanto a la oración. La primera, desprecio por la oración. Hay mucha gente que dice: ¿para qué orar si Dios ya no me escucha? Ya tengo sordo a Dios. ¿Y quién te ha dicho que Dios es sordo? ¿Quién te ha dicho que Dios no te escucha? Claro, si la oración se convierte en un monólogo, un diálogo con nosotros mismos, si hablamos de nosotros mismos y con nosotros mismos, nunca va a tener resultados. La oración es un diálogo con Dios, que parte de la escucha atenta de Dios. Por eso dice Pablo hoy en la carta a los Gálatas: ¿es que acaso hemos sido, verdad, o hemos conocido a Dios, o no somos cristianos, somos creyentes solo por la ley de Moisés? ¿No es acaso por el Evangelio? Unas preguntas fundamentales que nos hace el apóstol, ¿verdad?, para nosotros hoy. ¿Quién los ha ofuscado para que no le hagan caso a la verdad? Siendo así que les hemos presentado vivamente a Jesucristo clavado en la cruz. Solo quiero preguntarles: ¿han recibido el Espíritu Santo por haber hecho lo que manda la ley de Moisés o por creer en el Evangelio? La respuesta es por el Evangelio. Hemos recibido el Espíritu Santo por el Evangelio. Recibimos los dones por Jesucristo. Él es el que con el Padre nos ha enviado el Espíritu Santo. Entonces, esto de despreciar la oración está superada para muchos, dicen. La increencia en el mundo actual, el no reconocer el poder de la oración, el ser indiferentes a Dios, todo esto es un desprecio a la oración. O como le digo, decir: no tiene sentido orar, porque si ya todo está dicho, ya todo está hecho, ya Dios no tiene que decirnos nada. No, con esas actitudes vamos perdiendo el gusto por la oración. La oración es esencial para el cristiano. Solo el incrédulo, solo el decepcionado, solo el aburrido, ¿verdad?, solo el hombre sin fe es que desprecia la oración. No hay duda que el judío piadoso oraba muchas horas al día, casi cada hora, y lo sigue haciendo el judío piadoso, ¿verdad? Una vida de oración bastante dedicada, al igual que los contemplativos, al igual que los hermanos y hermanas que se dedican a una vida de oración en los monasterios. También la acción, pero no solamente la oración es de ellos y para ellos, sino para todos nosotros.
Valoremos la grandeza de la oración. Otros dicen que la oración es actitud improductiva y propia de holgazanes, de la gente que tiene tiempo, y nosotros, como pasamos bien ocupados, no tenemos tiempo para la oración. ¿Ocupados en qué? ¿Y para qué? ¿Ocupados en qué? En las cosas de este mundo. Claro, sin un sentido de trascendencia, la oración va a ser humana y sin sabor. Pero si tenemos ese espíritu de trascendencia, porque la oración nos conecta con Dios, nos une a Dios, nos lleva a una relación íntima y profunda con Dios, tendrá sentido. Otra actitud: descuido y abandono. Descuidamos la oración, ¿verdad? Ay, por tanto trabajo, por tanto afán, es que no tengo tiempo, es que el trabajo aquí, es que la oficina allá, es que el jefe aquí, el jefe allá, y comenzamos a montar un montón de justificaciones, ¿verdad? Descuidar la oración, porque a veces también hemos entendido que la oración es dedicarse un buen rato a leer un libro, ¿verdad? A estar allí piadosamente, quieto, sin... No, la oración también se puede hacer en el trabajo, en la oficina, yendo de camino, estando en el descanso. Siempre en esa actitud, porque es elevar la mente a Dios, es elevar el corazón a Dios, es ser consciente de que yo soy hijo de Dios, como decía ayer la palabra, y que mi vida está en una relación permanente con Dios, y no solo en los momentitos que tengo espacio para decir unas cuantas palabras a Dios, para persignarme, para hacer una genuflexión o hacer una visita brevísima al Santísimo. Sí, todo eso es parte de la oración, pero la oración va más allá. Es vida, es relación permanente, es comunión, es diálogo, es cuestión de amor, es cuestión de amistad, decía Santa Teresa. No abandonar la oración en los momentos difíciles es cuanto más necesitamos orar. Y hay personas que cuando están en momentos difíciles abandonan la oración porque se resienten con Dios, se pelean con Dios, se le dan la espalda a Dios porque creen que Dios les ha dado la espalda en ese problema, en esa situación difícil. No hay que abandonarla, hay que abandonarnos en la oración. No abandonar la oración, abandonarnos en Dios, en las manos de Dios, y abandonar ese problema, esa situación familiar, esas situaciones límite. Hay que abandonarlas en Dios y ponerlas en sus manos para que se haga su voluntad. Para eso oramos, para que hagamos la voluntad del Señor. Lo otro es también la estima y la práctica, que es positivo. Las dos primeras son como negativas. La estima, la oración, una estima por la oración. Los santos místicos y todos los santos dedicaron tanto tiempo a la oración porque es esencial, y no hay duda que la oración de las oraciones es la Eucaristía en nuestra vida diaria. Así de que si usted viene a la Eucaristía, está orando de la mejor manera. El rosario y tantas otras prácticas de piedad también ayudan, fomentan el espíritu, la piedad, la conexión con Dios, la relación con Dios. Entonces no descuidemos nuestra oración, estimemos mucho el valor de la oración, porque la oración trae paz, la oración trae gozo, la oración nos hace crecer espiritualmente. Hay necesidad de orar y de trascender en nuestra vida. Entonces nuestra oración personal, nuestra oración comunitaria, nuestra oración íntima, de grupo, de movimiento, debe ser central, y la oración debe ocupar una parte central en nuestra vida y en todas nuestras reuniones, porque no somos una agencia de movimientos económicos o de otra índole. No somos una ONG que nos dedicamos solamente a altruismo, sino somos iglesia, y una iglesia que vive en una relación íntima y profunda. ¿Y cuál es el don mayor que tenemos que pedir? El Espíritu Santo. Y dice que quien pide al Padre por el Hijo el Espíritu Santo, Él se lo dará. A veces pedimos muchas cosas, pero no pedimos fe, no pedimos caridad, no pedimos esperanza, no pedimos los dones del Espíritu. No pedimos que el Espíritu Santo venga, que nos asista, que nos acompañe. De ahora ya nos dice
pedir el don del Espíritu Santo, porque quien tiene el Espíritu Santo tiene todo, porque Él es el dador de todos los dones, de todas las gracias, de todas las virtudes. Entonces, antes de cualquier súplica y petición, pidamos siempre al Espíritu Santo, y en el Espíritu Santo orar en espíritu y en verdad, porque Él es el Maestro que nos lleva a esa unión íntima con la Santísima Trinidad. Es el amor, es la fuerza, es el abogado, Él es intercesor, Él es todo en nosotros. Hermanos, orando se aprende a orar. Que Dios nos dé la gracia de vivir una vida en oración, o más bien que nuestra vida sea oración elevada a Dios, porque guardamos y hacemos su voluntad. Y entre más oramos, más lo conoceremos, más lo amaremos, más lo serviremos y mejor lo honraremos. Amén. Amén.